La voz no va a ser demasiado buena. Bueno, la idea de la sesión era repasar, antes de ya dar carpetazo y olvidarnos del año 2024, la idea era repasar por los mejores artículos que habíamos tenido en el año pasado en enfermedades en infecciones bacterianas. Y cuando hablamos de mejores trabajos, voy a referir a trabajos originales, ¿no? Vamos a omitir pues, estudios de revisión, estudios de opinión, guías clínicas, recomendaciones de la guía clínica, no. Evidencia primaria de calidad, estudios originales, experimentales, ensayos clínicos, metaanálisis, fundamentalmente, que han sido publicados en 2024 y, sobre todo, vamos a quedarnos con los de revistas de mayor impacto, como The Lancet, New England. Inicialmente iba a ser la sesión dividida en 4 bloques, una parte sepsis, bacteriemia, nuevos antibióticos, tuberculosis y TS. Pero por el enorme volumen de publicaciones que hay, pues lo vamos a dejar solo con la primera parte. Y ya otro día dejo vacante para que se ofrezca voluntario los otros 2 bloques. Además, el sepsis, yo creo que bacteriemia, digamos que es la infección más transversal, la que veis todos, da igual que seas cardiólogo, que seas neumólogo, bueno, neumólogo hay muchas infecciones, pero que la bacteriemia y la sepsis es muy transversal, ¿no? Y además, muchas veces no es objeto de ensayos clínicos. Por eso este año creo que había muchos ensayos clínicos, muchos estudios en sepsis, y es lo que vamos a ver, pues lo más interesante. Y cuando se habla de bacteriemia, la bacteriemia, pues, Princeps es en el aureus, el Staphylococcus aureus, sabéis los residentes que habéis estado conmigo, todos, pero sobre todo los residentes que han estado conmigo, que yo siempre explico en la bacteriemia por aureus diciendo que es una entidad sindrómica, es la única bacteriemia que tiene entidad sindrómica que cambia el manejo del síndrome clínico donde aparece, a diferencia de otras, por ejemplo, en la neumonía, con neumococo de sangre o sin neumococo de sangre se trata igual, o la pielonefritis, pero el aureus sí que los cambia. Y hacemos 4 cosas en la bacteriemia por aureus de forma rutinaria que no vamos a hacer en el resto de bacteriemias, que son hacer hemocultivos de control de manera sistemática y seriada hasta que sean negativos. Eso no lo hacemos con otros. El tratamiento inicialmente intravenoso, obligatoriamente intravenoso. Eso no lo hacemos con otras. La gente se va de urgencias con su fibra oral, si tiene un coli, nada, se puede seguir. Pedimos el ecocardio de forma casi rutinaria, ahora hablaremos de ese tema. Y luego la duración del antibiótico, a diferencia del resto de bacteriemias, sigue ahí afincado, blindado en los 14 días, ya en las bacteriemias de menos riesgo son 14 días. Y esto lo digo porque todas estas cosas que he dicho pues, han sido fruto, objeto de ensayos clínicos de estudios en 2024. Primero, siempre definir la bacteriemia de alto o bajo riesgo y nos vamos a quedar con las bacteriemias de bajo riesgo, que no son la mayoría, estamos hablando que son como mucho un 20% serían las bacteriemias de bajo riesgo. Y el primer trabajo que traigo, ensayo clínico sábado, es sobre, esto explora un tema que la verdad es que ya estaba bastante incorporado en nuestra práctica clínica, que es el tema de la terapia secuencial oral en pacientes con bacteriemia por aureus. Bacteriemia de bajo riesgo, que empezábamos intravenoso y pasado un tiempo lo pasábamos oral. Esto lo hacíamos, aparece en el Mensa ya de hace varias ediciones, aparece, había ensayos, había estudios observacionales, pero en 2024, en enero, apareció el primer ensayo clínico sobre terapia secuencial oral precoz antes de los 7 días. Entre 5 y 7 días de tratamiento antibiótico correcto, se pasaba a vía oral. En pacientes con bacteriemia por Staphylococcus aureus, que se hubiese empezado el tratamiento de forma precoz, las primeras 24 horas, se han quedado febriles y viene con cultivos de control negativo. Y además no tiene riesgo de endocarditis, pacientes que no tienen válvulas protésicas, que no tienen marcapasos en los primeros 6 meses del implante, y si era más antiguo, tendrían que tener una ecocardio. Bueno, en esa bacteriemia se podía pasar a vía oral. El endpoint primario compuesto, que era de infección recurrente, infección profunda o muerte atribuida a la bacteriemia, pues no hubo diferencia, cumplía el criterio de no inferioridad, un ensayo clínico de no inferioridad para la terapia oral. Si queréis ya para lo más tiquismiquis ver con detalle los criterios de exclusión, pues son todo esto. Lo que pasa es que por no extender la sesión, no lo voy a decir uno a uno. Respecto al foco, la bacteriemia por aureus, la de bajo riesgo, clásicamente es la bacteriemia nosocomial. La nosocomial es la de bajo riesgo. Este estudio no se limita solo a las bacteriemias nosocomiales, podrían ser comunitarias, pero de foco, piel y parte blanda. Si os fijáis, los focos que recoge el estudio son la mayoría foco catéter periférico, un 40 y algo por ciento, 25% el venoso central, y la infección de piel y partes blandas también un 25%. Esos son los focos que representan sobre todo la bacteriemia de bajo riesgo. Y la ecocardio se realizó
a pesar de ser un contexto de bajo riesgo, en más del 60%. Más del 60% de los pacientes tenían ecocardio, que no era imprescindible para estar en el estudio. O sea, en el estudio era excluyente tener endocarditis, pero no era obligatorio tener la ecocardio hecha. Luego lo pensáis, si tiene sentido, sí tiene, ¿eh? Lo que pasa es que no quiero enrollarme. Le da hacia atrás, perdón. Y los antibióticos orales que utilizaron, sobre todo fueron estos tres. Eso no era obligatorio en el ensayo, podían usar cualquiera, pero los que usaron fueron el cotrimoxazol, la clindamicina y el linezolid. Tenemos experiencia con betalastámicos orales con buena biodisponibilidad oral, como por ejemplo cefadroxilo o por ejemplo amoxiclavulánicos, tenemos experiencia. Pero tengo que decir que no hay ensayos clínicos tampoco que avalen estos fármacos. Y donde más evidencia hay son con cotrimoxazol, clindamicina y linezolid. Bueno, pues ese era el primer estudio y a raíz de ese estudio hemos hablado de la ecocardio. ¿Sabéis? Fijaos en el estudio sábado, bacteriemia de bajo riesgo a priori, pero que tenían más el 60% tenían ecocardio. ¿Cuándo hay que hacer la ecocardio? Siempre. Bueno, la bacteriemia de bajo riesgo, esto lo valoramos de manera individualizada. Vemos a cada paciente y vemos si tiene mucho riesgo de endocarditis o poco. Pero hay una bacteriemia de bajo riesgo prototípica, que es la que todos tenéis que saber, que es la bacteriemia nosocomial, sin foco o con foco catéter, que se inicia el tratamiento precozmente, que se queda sin fiebre, que se le quita el catéter y que los hemocultivos de control son negativos y que además no tiene valvulopatía ni tiene un factor predisponente cardíaco. Ese caso prototípico es el que se representa en este estudio de bacteriemia de bajo riesgo, que lo que intentan ver los autores es si los que no se le hizo ecocardio de esos pacientes tenían más eventos clínicos que los que sí se le hizo ecocardio. Es decir, era un estudio observacional muy pragmático donde vemos qué pasa con los que no le hemos hecho ecocardio. Van peor, se mueren más, tienen más recidiva de la bacteriemia. Y vieron que no. Fijaos que de 377 bacteriemias de bajo riesgo, que son las que he definido yo, como he dicho, al 80% se le hizo prueba de imagen, de forma rutinaria. Pero lo que observaron es que los pacientes que tenían prueba de imagen no iban mejor en el análisis multivariante, analizaron la recidiva o mortalidad a los 90 días. En este contexto, tener prueba de imagen no fue determinante en el pronóstico de los pacientes. Y además de eso, observaron que de los pacientes que tenían prueba de imagen, ecocardio, que se hizo en muchos casos, incluso transesofágica, en 68 casos, solamente encontraron una endocarditis. Y encontraron 4 pacientes en otras pruebas de imagen con una infección profunda que iba a cambiar el manejo. Lo que concluyen los autores es que en un contexto de bajo riesgo, la ecocardio podría no ser obligatoria o no ser hecha de rutina. Y esto también lo hacíamos, pero en el 2024 ya tenemos un estudio más que nos lo avala. Existen una serie de scores que son para predecir endocarditis en bacteriemia por aureus. Y esto es lo que nos da a veces peso, o si para los que sean muy de números, calcular digamos, un riesgo para medir la ecocardio. Está el score positive, el predict y el VIRSTA. Esta revisión de 2022 está muy bien, pero no vamos a entrar porque es de 2022 y porque es una revisión. Pero lo que yo quería decir es que este año, 2024, ha aparecido un nuevo score, es el score Xavier. Y lo traigo porque es muy interesante. Es el primer score que ha sido creado con la inteligencia artificial, con 15.000 pacientes. Es el estudio que más pacientes mete de predicción de endocarditis en pacientes con bacteriemia por aureus. Y lo ha hecho, si para algo por la inteligencia artificial es para eso, para el procesamiento de cantidades ingentes de datos, que es lo que se llama el Big Data. 15.000 pacientes, y lo bueno que tiene el score, tiene un valor predictivo negativo del 98%, igual que el VISTA, 98%, y tiene otra cosa buena: todas las variables que mete el Xavier son variables objetivas y variables que se pueden determinar en el minuto cero que se saque el hemocultivo. No necesita hemocultivo de control, ni el tiempo de crecimiento del hemocultivo, que se meten en otros scores. Este se hace directamente desde que el paciente viene, lo puedes calcular. Como lo hace una máquina, encima calcula el área bajo la curva en función del número de variables que mete y al final le sale la mayor ROC, área bajo la curva, con 12 variables. Y en esas 12 variables aparecen cosas como las plaquetas, la albúmina, la PCR, cosas que no son factores que nosotros consideramos de riesgo de endocarditis. Pero bueno, las matemáticas han hecho su modelo. Simplemente como curiosidad, porque novedades de 2024, la inteligencia artificial tenía que salir de aquí. De duración,
No, de momento sabéis que bajo riesgo, 14 días, podemos bajarlo de ahí. Este año, 2 metaanálisis donde dicen que se podría bajar de los 14 días. Pero lo que pasa es que estos metaanálisis son metodológicamente deficientes para decir, asegurarlo a ciencia cierta, porque utilizan solo los metaanálisis, incluyen solo estudios observacionales, donde además hay heterogeneidad en la definición de duración corta. Entonces, hay pendiente un ensayo clínico. Estamos esperando que salga el estudio SAP-7, pero hasta que no llegue ese ensayo clínico, de momento, 14 días. Donde sí tenemos... No tendré agua, nadie. Estoy un poco... Sí, un agua de sobra. No, pero debe estar. Bueno, 7 contra 14. 7 contra 14, el aureus no lo tenemos todavía en el estudio, pero sí tenemos el resto de bacteriemia, literal. Esto es un estudio hecho en todas las bacteriemias, salvo aureus, lutunensis y cándida, que compara 7 contra 14 días de duración, y este estudio salió en noviembre, en New England, en noviembre del 2024. Bueno, ya teníamos ensayos clínicos previos, este es hasta la fecha el más grande y además el que mete pacientes más graves, porque el 55% de los pacientes que mete venían de la UCI y el SOFA mediano era de 4 puntos, en esos más de 3.000 pacientes que mete el estudio. Como conclusión, yo diría que hay varios factores para no suspender el antibiótico a los 7 días, por ejemplo, los criterios de exclusión del estudio. Un foco mal controlado, una endocarditis. Existen varias razones para no suspender el antibiótico a los 7 días, pero una de ellas no es que el paciente viniera séptico el primer día. Muchas veces me dicen, no, es que tú no lo viste el primer día, que viene muy malo. Bueno, eso sí, luego está bien, a los 7 días se podía suspender. Lo que dice el estudio Balance es que la mortalidad era comparable a los 90 días entre los dos grupos, cumpliendo el criterio de inferioridad. Y además, como tenían muchos pacientes, más de 3.000, hacen un estudio por subgrupos. Y en pacientes también más graves, con Apache 2 por encima de 25, también se cumplía el criterio de inferioridad en todos los subgrupos analizados. En los focos, que ya he dicho, focos no complicados. Otro estudio, desescalar. Esto se lo conté a Cristina. Digo, ahora he hecho un estudio de desescalar si está con un antiseudomónico y sale un coli sensible, pasar a ceftriaxona. Me dice, ya, eso lo hace mi abuela. Eso lo hace cualquiera, ¿no? Bueno, pues se lo alcohol a balance. Luego algo habrá ahí. ¿Qué justifican los autores? Los autores justifican que existe una brecha entre la evidencia científica y la práctica clínica. Y es verdad, porque esto lo hacíamos con todo el sentido común, pero no había ningún solo ensayo clínico hecho así. Y estos tenían que ser españoles, se lo contaron así a Lancet y Lancet pues lo publicó. Muy sencillo, 300 pacientes nada más. Paciente que se inicia un antiseudomónico y en cuanto tuviéramos el antibiograma desescalábamos. ¿Qué pasó? Porque sí, quedaba igual, que se podía desescalar, que era seguro desescalar. Aunque el paciente viniera séptico, que era el 20% de vinieron sépticos. Se podía desescalar sin ningún problema. Eso a veces encontramos, haciendo pruebas, también encontramos algún disidente a esto. No es que el paciente vino séptico, o tiene un foco biliar. El 38% de los pacientes tenían foco biliar. A veces con el foco biliar se empieza un pipetazo, aparece un coli sensible, pero me dicen, no, es que como es foco biliar, puede ser polimicrobiano, lo sabemos, y ahí también es un foco difícil. Bueno, no encontraron, es verdad, el estudio, el Simplify se llama este, que tampoco encontraron ventajas en el grupo que habían desescalado, pero porque son 300 pacientes solo. Si metiéramos 8.000, porque es que justo el mismo año aparece un estudio retrospectivo, una cohorte retrospectiva de 8.000 pacientes con sepsis y sépticos, en el que se había iniciado un beta-lactámico de amplio espectro y observaron que al tercer día se había desescalado en 20% y en el 60% seguían con el beta-lactámico de amplio espectro. ¿Qué hicieron ver en este estudio? Sí, los pacientes en los que se había desescalado tenían menos bacterias multiresistentes en el seguimiento. ¿Me habéis entendido, no? Y se ve claramente las curvas son claras. Los pacientes en los que se desescaló tenían un 40% menos de infecciones multiresistentes a lo largo del seguimiento hasta 60 días, creo que. Así que bueno, este estudio se complementa con el otro y que apoya la importancia de desescalar. Y ahora vamos a hablar de un par de estudios de UCI, y además que no sabía que venía la UCI, pero mira, hay 2 estudios de UCI. El estudio BLINK-3, un ensayo clínico que hemos vuelto al tema este de los beta-lactámicos en perfusiones extendidas, o perfusión continua. Porque como es el beta-lactámico, es un antibiótico tiempo dependiente,
Pues hay una hipótesis, una teoría, que si lo mantiene el tiempo, la perfusión la pierde, está más tiempo por encima de la CMI, y eso es mejor. Eso es una hipótesis teórica correcta, pero que ha tenido resultados desiguales en los ensayos clínicos que se han hecho. Así que hemos vuelto al tema. Un nuevo ensayo clínico con 7.000 pacientes solamente incluía pipertazo o meropenem y comparaban eso, perfusión continua. Sabéis que el meropenem, la perfusión continua, tiene que ser en torno de 8 horas o 12 horas, no aguanta 24 horas. Pipetazo sí aguanta 24 horas. Y lo observaron, no había diferencia en mortalidad. Y sí que observaron una ligera diferencia, ligera pero estadísticamente significativa, en el endpoint cura clínica a los 14 días. La verdad es que la diferencia no era muy grande, pero en el estudio por subgrupo hay que decir una cosa, no es lo mismo meropenem que pipertazo. Ya había salido el año antes un estudio que es el MERSI con meropenem, diciendo que meropenem en perfusión continua no tenía ventaja sobre infusión intermitente. Y aquí se ven en los subgrupos que realmente en mortalidad, en pacientes con pipertazo, sí que había una ventaja en la mortalidad. Claro, no es lo mismo, pipertazo tiene un tiempo de vida media muy corto, manejamos CMI más altas, entonces pues no es exactamente lo mismo. Y muy a la par de este estudio, que es un ensayo clínico, en la misma revista en JAMA salió este metaanálisis, que son son 18 ensayos, 9.000 pacientes, y aquí comparaban las perfusiones prolongadas que incluía continua y extendida, comparadas con perfusión intermitente. Y en el metaanálisis sí que se observó una ventaja en la mortalidad, menor mortalidad en pacientes sépticos, en UCI, menor mortalidad a los 90 días y menor mortalidad de UCI. O sea que en los metaanálisis vamos acumulando, la verdad, evidencia, y este último metaanálisis salía favorable a la perfusión continua. Otra cosa de UCI, la suspensión de antibióticos guiado por biomarcadores. Se suma al amplio ya currículum de la procalcitonina este ensayo clínico, que de los más grandes hasta la fecha, y con 3 brazos. Un brazo que era tratamiento antibiótico según guía clínica, lo decide el médico, Otro brazo guiado por PCR y otro brazo guiado por PROCA. ¿Qué nos dice el estudio? El ensayo clínico concretamente. Bueno, dice que es seguro, primero, que es seguro suspender el antibiótico guiado por biomarcadores. Y yo me quedaría con esa conclusión. La conclusión es que si un paciente cumple el criterio, por ejemplo, PROCA por debajo de 0,25, en un paciente que tiene, los pacientes, fijaos, 49% séptico, 50% sepsis, todos en la UCI y con un SOFA mediano de 7 puntos. Pacientes malos. Pacientes malos, que la broca la había bajado a menos de 0,25 o un 80% del valor inicial, le suspende el antibiótico. Aunque no hubiese completado el ciclo que yo el primer día hubiese querido. Pues van bien, no se mueren más. Yo creo que esa es la conclusión sólida. Pero es verdad que ahora viene la segunda parte. Ahora viene la segunda parte. Si miramos los números del tiempo de tratamiento que se trató cada grupo, era parecido. Realmente, solamente la guía por procalcitonina respecto al Standard of Care bajó un día de tratamiento. O sea, no acostamos tanto. Me quedo más con la conclusión de que es seguro y de que trae información válida, que tiene sentido pedir la proca. Porque si no tiene sentido pedir la proca, no la pedimos, la quitamos de sí. ¿No? Tiene sentido, aunque es verdad que sí. Esta es la mortalidad en los 3 grupos, que era igual, idéntica, y este es el tiempo de antibióticos en los 3 grupos. El grupo guiado por PCR no cambió respecto al Standard of Care, pero el grupo guiado por procalcitonina bajó un día de media en la duración del antibiótico. Ahora vamos a la sepsis respiratoria, concretamente neumonía. Neumonía grave. Y vamos a retomar 2 temas clásicos. Hay que poner corticoide en la neumonía. Y otro tema, hay que poner macrólido en la neumonía, ya no por cubrir atípica, sino por el efecto antiinflamatorio del macrólido. Ya incluso en el COVID se utilizaba citromicina porque tenían un efecto ahí un poco mágico. Bueno, pues este año 3 estudios donde vamos a retomar esas cuestiones clásicas. El primero, que es un metaanálisis que dicen los autores que hasta la fecha es el más grande, que dicen los autores que hasta la fecha es el único que solo incluye ensayos clínicos, y donde se observa que los corticoides, vamos a hacerlo bien, los corticoides en el global del metaanálisis mostraban una ventaja de supervivencia, o sea, disminuían la mortalidad de los corticoides en la neumonía. Son muchísimos estudios y no todos son iguales. Entonces, se dan cuenta que los estudios donde realmente hay fuerza para recomendar esto son los estudios donde
habían utilizado neumonías graves, habían incluido neumonías graves, habían incluido neumonías graves y se usaba hidrocortisona. Entonces, justo cuando se usa, que son los que he marcado con un, así como un rayo. En eso se usó hidrocortisona y eran neumonías graves. Pues en ese contexto es donde era más beneficioso el uso de corticoides. Fijaos, las conclusiones son muy interesantes. Los corticoides en el metaanálisis reducen la mortalidad un 30%, pero mayor beneficio en jóvenes, neumonía grave, y con hidrocortisona. También reducían el riesgo de progresión a ventilación mecánica, la estancia hospitalaria, la estancia UCI, y reducían la progresión a shock en un 60%. 63% reducían la progresión a shock. Y claro, ahí estáis pensando, claro, si hay hidrocortisona y si hay reducción a shock, va a ser por el efecto mineral corticoide. No va a ser por la neumonía, va a ser por el efecto mineral corticoide y porque está séptico. Pero es que el estudio siguiente va de eso. El estudio siguiente que he traído es un ensayo clínico que se llama APROCH, hecho en pacientes con shock séptico. Con shock séptico de todo tipo. Bueno, de todo tipo, sí. Con shock séptico que divide. Algunos eran neumonía y otros no tenían neumonía. Criterio de inclusión, tener droga vasoactiva, o sea, ya sabéis lo que es shock séptico, tener droga vasoactiva. El 90% además tenían soporte ventilatorio, tener un SOFA por encima de 3, y aquí tenemos pacientes con neumonía y sin neumonía. Y el estudio aleatorizado también, yo quiero señalar también la dificultad de hacer ensayos clínicos aleatorizados en estos contextos, de gente que está intubada y que está con droga vasoactiva, ¿no? Bueno, aleatorizan a hidrocortisona más fluorocortisona versus placebo. O sea, esto estáis pensando, la fluorocortisona, mineral corticoide puro, hidrocortisona tiene el corticoide con más efecto mineral corticoide. Pues entonces ven el efecto sobre la mortalidad. En el global del estudio, en los corticoides redujeron la mortalidad. Pero si lo hacen por subgrupos, se ve que ese beneficio era mayor en pacientes con neumonía. De hecho, era solo significativo en pacientes con neumonía. Aquí veis el estudio de con neumonía sí, con neumonía no. Y aquí tenemos la mortalidad de los pacientes con neumonía, era 39% versus 50% con placebo. Estadísticamente significativo, en el otro grupo no. O sea, que sí que hay un efecto mineral corticoide que puede ser común para todos los sépticos, pero en la neumonía parece especialmente importante. Y sobre claritromicina, esto ya cuando hicimos la guía del PROA de neumonía, le dimos vueltas de si macrólido sí, macrólido no. Pero es que estaban ese tipo de estudios que decían que el macrólido podía tener un efecto antiinflamatorio, y este está hecho en neumonía grave, neumonía con un SOFA por encima de 2. Claritromicina 7 días más el antibiótico de la neumonía que fuera, versus placebo más el antibiótico de la neumonía. Ensayo clínico también, controlado con placebo, donde la etiología se sabía en un poco menos del 50%, incluso más que tenemos nosotros. Y me llama la atención que el más frecuente fue el aureus, de cuando se sabía la bacteria, el más frecuente fue el aureus, un estudio hecho en Grecia, no sé si eso tendrá que ver. Entonces no había causa atípica, y esto atribuyen que el beneficio de la claritromicina no había causa atípica en el grupo que se sabía la causa. A lo mejor en los otros 45% o 55% sí que había atípica. Bueno, lo que se ve en cualquier caso es que hay un beneficio de la claritromicina en cuanto a curación clínica, reducción de los síntomas al día 4 y reducción de la puntuación SOFA en el día 4. Bueno, es un estudio más de los macrólidos. Estos resultados a mí incluso me llaman más la atención. Estamos hablando del mismo estudio de macrólidos. Además de mejorar clínicamente al paciente y mejorar el SOFA al día 4, disminuía la progresión a la disfunción orgánica y disminuía la progresión a nuevos episodios de sepsis, que es lo que se ve en esta gráfica. Estos son nuevos episodios de sepsis en el grupo de claritromicina versus en el grupo de placebo. Y alta hospitalaria más rápida en el grupo de claritromicina. Bueno, interesante. Y ya para terminar, de nuevo antibióticos, no voy a contaros todos porque me matáis. Estos son los que se ha comentado más en 2024 y los que tenemos ensayos clínicos, estudios más o menos grandes en 2024. Mirad, este sulopenem y el erabaciclina tienen una cosa, se pueden dar por vía oral. Y eso es interesante porque se suman al arsenal terapéutico escuálido para bacterias gram negativas resistentes oral. O sea, ahí entendió, ¿no? O sea, las bacterias gram negativas tenemos muchas cosas para tratarlas intravenosa, pero si son multiresistentes, a veces no tenemos nada oral. Entonces, en ese sentido, sulopenem y erabaciclina
cuando se desarrollen un poco más, pues igual puede ser aquí pues bueno, una buena solución. Pero sobre todo me quedo con los dos primeros, Aztreonam avibactam y Cefepime taniborbactam, que se suman a los nuevos inhibidores de beta-lactamasa que ya teníamos, ceftolozano tazobactam, ceftazidima avibactam, meropenem vaborbactam e imipenem relebactam. Vaya trabalenguas. Pues este trabalenguas, ¿qué pasa? ¿Qué diferencia tienen estos dos con respecto a los otros cuatro? Una fundamental, la actividad frente a las carbapenemasas de clase B o metalo-beta-lactamasa. Porque los otros que he dicho, ninguno de esos es activo frente a las metalos, ¿no? Entonces tendremos que usar el Aztreonam, que sí que sirve para las metalos. Aquí han combinado el Aztreonam con el avibactam. El avibactam lo que hace es que además le da cobertura para la SAMC, para las BLE, para las carbapenemasas de clase A, para de clase D. O sea, hay una buena combinación, ¿no? Y el cefepime taniborbactam inhibe directamente la carbapenemasa de clase B. Es el primer inhibidor de beta-lactamasa para la carbapenemasa. Y este yo creo que es de los más atractivos y el único que voy a contar en el estudio. Esto es, bueno, para tenerlo por aquí, que no lo voy a explicar mucho. Y ya el último estudio, vamos a acabar con este New England de cefepime taniborbactam en infección urinaria complicada comparado con meropenem. Mira, de este ensayo clínico me llama la atención por lo menos tres cosas, o cuatro cosas. Mira, me llama la atención. Primero, el estudio no es de no inferioridad. Normalmente, cuando vemos un fármaco nuevo, un antibiótico nuevo, lo enfrentan al otro y lo hacen como no inferioridad. Y luego te dicen, el fármaco nuevo, que es 4 veces más caro, no es inferior al otro. Que ya tiene en la farmacia y es barato. Pues, ¿qué vas a hacer? No ponerlo. Normalmente. Entonces me llama la atención que este estudio no va por ahí. Este estudio ya quiere ser superior. Quiere ser superior a meropenem. El estudio no es de no inferioridad. Contra el comparador lo enfrenta a meropenem. Me llama la atención que normalmente cuando sale un fármaco nuevo, su baza es el espectro. Normalmente este fármaco va a ser mejor porque tiene más espectro, pero aquí en este caso no. Porque estos son tratamientos dirigidos y están excluidos los casos de resistencia a meropenem. Por tanto, como están excluidos los resistentes a meropenem, si viéramos superioridad a cefepime y borbactam, no es atribuible al espectro. No es atribuible a que taniborbactam cubre carbapenemasa, porque los pacientes mero R están excluidos. Y también me llama la atención más cosas, ¿sí? Sí. Bueno, me llama la atención también otra cosa. La verdad es que el estudio no está hecho exclusivamente en BLES, ni siquiera. Había como un 30% de BLES. Eso quiere decir que estamos intentando meropenem contra cefepime y borbactam, que está bien como ejercicio, pero es que podemos haber puesto ceftriaxona. ¿Verdad que el estudio, bueno, como es un ensayo clínico con ese fin, se lo permitimos, pero no hubiese nunca en la vida real hubiese pasado porque muchos podemos haber tratado con ceftriaxona, ¿eh? Y luego en el endpoint primario, esto también es raro, fijaos, comparar un beta-lactámico con otro, siendo los dos bacterias, siendo sensibles. Yo esto solo recuerdo el estudio de cestarolina, cuando salió cestarolina contra ceftriaxona en la neumonía escrita en la comunidad, que decíamos, no será porque tiene resistente, no, resistente excluido del estudio. Lo que quieren ver es la actividad del fármaco y si esa actividad del fármaco redunda en un beneficio clínico. Pues esto es parecido. Y lo que el endpoint primario era mejoría clínica más mejoría microbiológica. La mejoría microbiológica era obligatoriamente un cultivo de control en el día entre el día 19 y 23, donde se viera la reducción de la carga bacteriana de esa bacteria negativa o menos de 10 unidades, 10 elevado a 3 unidades formadoras de colonia. Es decir, cultivo de control para ver cura microbiológica. Esto no lo hacemos en la práctica, pero este outcome está avalado por la FDA, que de hecho los diseña la FDA para fármacos nuevos aprobados en infección urinaria. Bueno, ¿qué se vio? Pues que había un beneficio en ese endpoint combinado, cura clínica más microbiológica, cefepime y borbactam 70% versus 58%, estadísticamente significativo. Y sobre todo en análisis por subgrupo, más todavía en mayores de 65 años y diabéticos. Diabéticos hay una diferencia grande. Pero bueno, simplemente para que sepáis que este fármaco llegará con su más espectro y una presumible quizá ventaja en cuanto a actividad. Y ya está, como resumen, he dicho 3 estudios, el Sábado, el Simplify y el Balance,
2 Lancet, 1 New England, que la intervención del ensayo clínico, la intervención era una intervención negativa. Quitar antibiótico, pasar a vía oral o desescalar, ¿no? En cada uno. O sea, estamos viendo ensayos clínicos este año que tienen un sentido proa, un sentido de que el ensayo clínico es ponerle bajar de antibiótico o suspenderlo. Ese es el grupo experimental y lo vamos a comparar a no inferior a 6 con el antibiótico más fuerte, ¿no? Son como ensayos inversos, ¿no? Están hechos como al revés. El grupo experimental es el que le vamos a reducir el antibiótico. Y ese es el sentido prueba que están teniendo los ensayos clínicos últimamente en el mundo de infección bacteriana y proa. Y eso es todo. ¿Sí? Spring.